En este siguiente aspecto les voy a hablar de una problemática que yo observé en el aula al principio, que es de la indisciplina, porque el salón que a mí me tocó era una de las tres secciones que había en este grado, primer grado, y esta aula, a comparación de las otras que también tuve oportunidad de visitar, era la más activa de todas. Había muchas chicas que tenían mucha energía, pero realmente cuando no se controlaba bien, esto terminaba en ser un caos. Entonces, la profesora realmente para mí mostraba bastantes buenas técnicas o estrategias para asegurar que haya disciplina en el aula, porque realmente yo me ponía en su posición y pensaba en que yo no podría porque todavía no había adquirido estrategias quizás suficientes para dominar a tantas estudiantes activas a comparación de ella que sí, lo hacía y de una manera muy asertiva. Entonces aquí también tengo algunas preguntas que se relacionan con ello y con el aula que yo observé. Dice, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más significativo en el escenario de la escuela y del aula de ayudantía? En este sentido, mi aprendizaje más significativo, que también se relaciona mucho con esta problemática, es el que la docente o el docente tiene que tener muy buenas estrategias didácticas, porque antes yo me enfocaba mucho en cuánto tenía de dominio de tema un docente, pero me parece ahora muy indispensable realmente el que el docente tenga buenas estrategias pedagógicas, porque la disciplina también se promueve mucho si es que los estudiantes tienen esta disposición a aprender. Por ejemplo, yo hablaba mucho con el profesor Frank Villegas, que es mi profesor de didáctica de la comunicación 1, acerca de este tema de la disciplina, y él concordaba conmigo, por ejemplo, cuando me explicaba que en sus propias ayudantías también había visto que había un problema de disciplina, de no disciplina en el aula, y que había descubierto que la mejor forma de combatir ello era proponiéndoles a los estudiantes estrategias motivadoras o actividades motivadoras para que ellos, al sentirse involucrados, quieran por sí mismos con una motivación intrínseca aprender. Entonces muestren esa disposición y no estén distrayéndose, haciendo bulla, hablando con sus compañeros, provocando desorden, porque estarían tan enfrascados en lo que están aprendiendo que no habría un espacio para la indisciplina. Entonces, a mí en ese sentido me parecía que la profesora, como justo yo estaba investigando acerca de aprendizaje activo, tenía buenas estrategias didácticas porque proponía actividades que sabía que a sus estudiantes les iba a captar la atención, pero de las cuales también iban a aprender y se iban a cuestionar. Entonces, las estudiantes ocupaban su energía en ello, a pesar de que algunas veces se distraían y por eso se evidenciaba que ellas eran muy energéticas. La docente también tenía buen dominio del aula. Antes de observar estas clases de la docente, yo no tenía buenas técnicas sobre la disciplina y no sabía cómo abordar esto en un aula, porque a mí a veces me parecía muy estricto cuando los profesores imponían la disciplina y me daba miedo que eso arruinara la conexión que uno tiene con el estudiante. Pero yo realmente me había equivocado porque no es así. Me parece que la docente me demostró que uno, más que ser amigo del estudiante, es su profesor o profesora y tiene que ser un modelo de comportamiento también en la sociedad. Entonces, si hay unas normas en el salón, unas normas que son acuerdos entre la profesora y los estudiantes, tienen que respetarse, porque en la sociedad también hay leyes que se tienen que respetar sí o sí. Entonces, no es que la docente sea mala cuando por ejemplo, le pide a los estudiantes que hagan silencio, porque yo antes pensaba que era eso, que la docente estaba imponiendo, pero no es así, sino que tiene que haber un respeto en el aula, porque la docente está hablando, igual que cuando otra compañera habla también hay respeto, tiene que haber este espacio de escucha y diálogo. Y me parece que es correcto que la docente, no me refiero a gritar, sino que la docente quizás levante un poco más la voz y diga, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no estamos respetando las normas? Entonces, era algo que a mí antes me parecía muy cruel y no pensaba que era correcto, pero que ahora me di cuenta que si uno realmente promueve la disciplina de una manera asertiva, por ejemplo, yo decía, no, quizás cambiar de sitio no es correcto porque estás haciendo sentir incómodo al estudiante, pero muchas veces el que esté sentado con un compañero que lo distrae tampoco contribuye a la clase y se distrae y no aprende. Entonces, cambiar de sitio también es una técnica para que el aula tenga un clima más de silencio, pero también de escucha al que está hablando o al que está enseñando. Entonces, esta vez sí me pareció muy buena la idea de la docente de cambiar de sitio, sobre todo más cerca de ella, las que más
bulla hacían o se distraían porque más cerca de ella le podían hacer más preguntas, porque muchas veces era porque se perdieron durante la clase, pero si ahora ya la tenían al costado y le podían hacer preguntas, entonces ya podían continuar con su actividad. Entonces, realmente observar, ¿no? ¿Cuál es la raíz de que ellas hagan algún ruido? Por ejemplo, si tenían algún problema con una compañera, después como la docente era su tutora, también hablaba con ellas y se resolvía el tema. Entonces, era promover la disciplina desde otras maneras. Y eso es el aprendizaje más significativo que me llevo de las ayudantías que observé. Dice, ¿qué te ha permitido identificar la problemática de tu aula de ayudantía? ¿Cuáles han sido tus fortalezas y cuáles tus debilidades? Bueno, en este sentido, yo creo que la observación es lo que me permitió identificar la problemática, porque era muy evidente, la verdad, que las estudiantes, cuando hacían ruido, se notaba mucho que no había disciplina en el salón en ese momento en específico. En general lo había, pero porque la docente lo promovía. Pero cuando ella se iba y se quedaban con la auxiliar o con otro docente que era de otro curso, por ejemplo, este otro docente tenía que levantar mucho la voz y a veces sí gritaba, y tenía más bien al contrario, otras técnicas distintas que no eran favorables y que no generaba que los estudiantes no se distrajeran o se concentraran en la clase, sino que más bien generaba miedo y no disposición hacia aprender. Entonces, este contraste me permitió ver que ese sí era una problemática, solo que la profesora sabía resolverla muy bien, y por eso es que igual no había finalmente indisciplina en el aula, pero lo habría si es que la docente no hubiera tenido buenas técnicas para resolverlo. Yo creo que se relaciona mucho también con un video de TED que observé de una experta que hablaba del tema de cómo promover el silencio quizás en el aula, y ella decía que si la docente era monótona o el docente era monótono, la persona que hablaba, entonces también generaba aburrimiento. En cambio, que si uno usaba ritmos o enfatizaba en diversos temas, en diversas partes de una oración, o contaba historias interesantes, entonces sí motivabas al público, a la persona que te estaba viendo, a escucharte. Y que esto era esencial para que realmente haya un silencio, ¿no? Porque no es un silencio de imposición, sino un silencio de te escucho porque quiero saber más. Dice, ¿cuáles han sido tus fortalezas y cuáles tus debilidades? Quizás mis debilidades eran mis confusiones al principio acerca de lo que era promover disciplina, que como yo tenía la idea de que esto era muy tradicional y cruel, yo estaba confundida y al principio juzgaba mucho el que la docente les dijera que hagan silencio, cosa que al final realmente vi desde otra perspectiva completamente diferente, y agradecí también porque cuando me tocó a mí aplicar me fue muy difícil y me di cuenta de que sí era necesario utilizar estrategias muchas veces para generar silencio, y que no era malo, sino al contrario, favorecía que todos aprendan. ¿De qué modo has aportado al trabajo pedagógico del aula? ¿Qué te fue más fácil y qué te costó más? En ese sentido, lo más fácil para mí realmente fue conectar con los estudiantes. Yo tengo muy buena conexión por alguna razón con los niños, y desde el primer momento generé bastante confianza con ellas, desde la primera sesión. Entonces ellas me podían comentar si tenían alguna dificultad y yo las ayudaba. Por ejemplo, habían chicas que tenían dificultad al escribir y yo me acercaba a ellas y respetaba sus tiempos, entonces las ayudaba a que avancen como las demás. Otras veces tenían dificultades al pronunciar palabras y yo también las ayudaba en ese sentido, o en las restas o en las sumas, o porque sus papás, por ejemplo, no les mandaban el material, que eran los billetes y las monedas para la clase, y eso les dificultaba. Entonces yo cortaba a veces papeles y les hacía los billetes y las monedas a mano. Entonces trataba de facilitar lo más posible que la clase de la profesora se diera de una manera muy efectiva y que los estudiantes terminaran esa clase aprendiendo realmente. No me gustaba que ellas a veces pidieran la respuesta en sí, porque no es que la docente se las daba, sino que ellas me las pedían a mí, pero yo también les explicaba el proceso igual que la docente para que ellas me dieran la respuesta. Entonces creo que en ese sentido aportaba ayudando a la docente y también ayudándole en cosas más prácticas como cortar fichas, que me di cuenta que demoraba mucho el tiempo y que no entendía cómo la docente realmente era tan multifacética de hacer tantas cosas, pero ella también me enseñó técnicas para cortar más rápido o pegar más rápido, y creo que ambas nos ayudamos bastante durante las ayudantías. Yo le ayudé a que sus clases fueran muy efectivas, ya que yo apoyaba en los aspectos que ella no podía atender por estar con un grupo grande, y ella me apoyaba en mi formación docente. Me costó más lo de la disciplina, efectivamente me costó mucho, porque las chicas me tenían a veces tanta confianza que me era difícil pararlas. Cuando, por ejemplo, llegaba y me saludaban, a veces me abrazaban muy fuerte,
y yo sentía que me iba a caer y no sabía qué hacer en ese momento, no sabía si alejarlas, no sabía si eso era correcto o si no, cómo decir para, no sabía antes decir eso, y al final de la sesión lo aprendí, al final de las ayudantías aprendí a que hay límites, y eso fue algo bueno porque también como docente uno tiene que saber que hay límites para poder enseñar esto a sus estudiantes. ¿Te sentiste preparada para enfrentar diversas situaciones en el aula? Porque yo creo que en un sentido sí, porque a pesar de quizás no haber tenido tantas experiencias con chicas que tenían dificultades en lectura y escritura, por ejemplo, yo ya había aprendido en mi momento a leer y escribir y sabía, para mí por ejemplo también fue difícil, entonces pude afrontar esta situación porque sabía lo que podía costar y cómo tenía que ayudar a este estudiante también a seguir. La ayudaba paso a paso y como sí tenía buenas habilidades blandas como paciencia o empatía, entonces yo siento que con ellas podía realmente escuchar cualquier dificultad que tuvieran y con los recursos que yo tenía ayudarlas. Entonces sí me sentí preparada en ese sentido porque no habían tantos problemas quizás muy fuertes como en otros escenarios que sí he observado, ¿no? Eran un poco más tranquilos en el sentido de que no había problemas como bullying o violencia o otros problemas grandes, sino eran problemas que sí se podían resolver con competencias académicas, por decirlo así, o de habilidades blandas, que es un poco más sencillo. ¿Cuáles son esos recursos personales que te ayudaron? ¿En qué debes esforzarte más? Me ayudó mucho lo que ya mencioné, la empatía, la paciencia, la escucha, el que también yo supiera bastante teoría por los cursos que ya llevé en la universidad, por ejemplo, matemática para educación primaria o matemática en general, que ya supiera redacción, pongamos, porque tenía esta base para yo poder enseñarles cómo se escribía una letra o cómo se pronunciaba. Y con los diversos cursos de didáctica, por ejemplo, didáctica de las artes, didáctica de la comunicación, didáctica de la geometría, medición estadística, de la numeración de operaciones, yo podía realmente tener una estrategia o estrategias para enseñarle eso a los estudiantes cuando la docente no estaba, o a los estudiantes personalizadamente cuando no entendían. Entonces, siento que esta era una base para mí, que era el recurso más grande para yo poder enseñar en el aula, y que debo esforzarme más en esto de la disciplina, porque muchas veces como adquieren mucha confianza conmigo también, como dije, no me escuchan en el aula, tienden a querer mucho participar porque yo promuevo esto en ellas, pero finalmente no respetan la parte del modelo que yo también les tengo que ofrecer. Entonces también saber eso, ¿no? Que no es solo que ellas participen, sino que la docente también tiene que tener su espacio, y me debo esforzar más yo en promover este silencio en el aula.